se tiene todavía un gran camino que recorrer para que la globalización de la información sea sinónimo de democracia a nivel mundial. Armand tuvo la certidumbre que se iba a ir en América Latina y bueno, me encontró lista para ir, para vivir esta aventura, porque realmente yo lo veía como una aventura a dos me parecía bastante fascinante, ¿no? Fue el principio de nuestra vida común, tuvimos 2 hijos, muchos amigos, estábamos muy relacionados con el medio chileno, ¿no? Para mí, mis hijos participaron, es eso que es sorprendente, pero fue naturalmente que participaron de nuestra vida hasta que se volvieron adultos. Hemos formado una, no me gusta hablar de esto, pero le voy a decir, formamos una célula. Yo creo que en este sentido lo que sufrimos en el golpe finalmente fue un elemento finalmente importante de congregación de los cuatro. Yo creo que es importante eso. Yo creo que el hecho de vivir juntos en un país extranjero que se volvió para nosotros amigo, fue importante en la construcción del núcleo familiar, porque finalmente los 3 debimos finalmente empezar a conocer un pueblo y una realidad. Y yo creo que este hecho fundacional nos llegó progresivamente a formar un bloque. Es un bloque, pero sin ninguna dependencia de uno sobre el otro. Un bloque abierto, diría yo. Un bloque abierto, exactamente, dice Miguel. Y lo que, a mi juicio, es decir, todos estos recuerdos, cuando son así, de vida tan intensa y de muerte a causa del issue, ¿no? De la salida trágica de nuestro periodo en Chile con el golpe de Estado, esta combinación de recuerdos de vida y de muerte, yo creo que procuran un registro inagotable, ¿no? De sensaciones, de sentimientos, ¿no? que me va a habitar hasta el final de mi vida, ¿no? Seguramente. Mi conciencia de la importancia de América Latina me vino a partir de mi militancia en los movimientos de juventud en los años 50. Y cuando fui a estudiar en la Universidad de Lovaina Derecho, yo tuve la suerte de que había muchas células, muchos grupos de reflexión y de acción con lo que se llamaba en la época el tercer mundo. Y me ligó de amistad con François Huttard y, digamos, a través del centro tricontinental que había formado y la colección de libros que había publicado, y entre estaba uno de Camilo Torres, yo finalmente aprendí lo que era América Latina. Y fue una subida muy interesante, ¿no? Porque desde la derecha de Alessandri conocimos el régimen reformista de Eduardo Frei y después es como una subida, ¿no? Como decimos en la película La Espiral, una escalera para el trueno, ¿no? La Espiral es mucho más, es testimonio, es documental, es también casi una tesis política de lo que ocurrió con el gobierno de Allende en Chile, pero incluso también es una suerte que reconoce en su biografía el propio Armand, una suerte de ejercicio terapéutico, de escritura del guión, de pensar esa vivencia dolorosa, esos momentos de lucha dramáticas que vivió el pueblo chileno, no lo olvidemos, para instaurar una dictadura sangrienta y todo el modelo neoliberal
que daría pie a toda la década perdida a lo largo y ancho de América Latina. Ha llegado a esta magna concentración con la juventud de todo el país, el candidato Salvador Allende. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Por favor, a mi general, de parte de mi general Pinochet, por favor, el ataque aéreo sobre los techos del Ministerio de Obras Públicas y del Banco del Estado, si lo puedo hacer lo antes posible, nada más. Informe al general Pinochet que el helicóptero está por salir del grupo 10, helicóptero artillado va a hacer fuego sobre los techos de Obras Públicas y Banco del Estado, y que si acaso le puede indicar la hora de iniciación del ataque para coordinarlo con las fuerzas terrestres. Vamos a ver si está correcto. Puesto 2, 3, escucha atento. Puesto 2, bien escuchado. Puesto 2, bien escuchado. Una primera cosa que me parece importante es que en América Latina, de una conciencia social que había adquirido en los movimientos de juventud en la universidad, yo salté progresivamente a una conciencia política. Una conciencia política, es decir, ligándome a un proyecto político de cambio, porque reaccioné y frente al estado de desigualdad en que estaban el proletariado y los campesinos en Chile. Eso fue un periodo importante, entonces, en la formación, en mi propia formación, sobre el entendimiento de lo que significaba la relación de fuerza entre las fundaciones norteamericanas y la realidad chilena. Pero desde luego el encuentro con las culturas populares en América Latina significó, por un lado, un compromiso político mucho más activo, pero también reformular. Él venía del campo del derecho, del campo de la demografía, ver la importancia que tenía la cultura de masas, la comunicación. Por tanto, su aproximación a este campo es fruto de su encuentro con un proceso de transformación al socialismo por la vía democrática, como era la unidad popular en el caso chileno, ¿no? Matelar está muy asociado a estudios culturales, en el sentido de que piensa el problema de la ideología en la comunicación, en los medios, la articulación capitalismo-cultura y todas esas cosas. Y en ese sentido para mí ha sido un autor inspirador. El interés de Armand en los últimos años en el tema de las tecnologías, ya había publicado anticipando lo que podría ocurrir para América Latina con Héctor Schmuckler sobre el papel de las telecomunicaciones, igual la agresión desde el espacio, las formas de intervención y guerra sucia, pero en los últimos tiempos los sistemas de videovigilancia se construyen a partir del documento de Al Gore, por tanto su genealogía crítica, su historia de la sociedad de la información, de algún modo lo que pone en evidencia es que los problemas de poder, de control y de hegemonía siguen siendo en el fondo sustancialmente los mismos, sí ha variado las tecnologías. Hoy la sociedad de la información hace posible e incluso fácilmente más manejable en dispositivos complejos como son las redes sociales el control de información y también el control de la economía de los países del sur. Es decir, vigilancia y control se conjuga necesariamente con las políticas antiterroristas. Forman una pareja, y eso en todos los países occidentales que han sido finalmente alcanzados por atentados, etc. Pero en América Latina, digamos, control y vigilancia es finalmente la presencia global del ejército norteamericano en bases de Colombia. Y a pesar de que finalmente están amenazados por varias partes, hay todavía, digamos, experiencias nacionales como Venezuela, como Ecuador
y como Bolivia, que finalmente tratan de proponer un modelo de sociedad que se aparte del neoliberalismo, con muchas contradicciones internas y también a partir de ofensivas mayores en contra de sus propuestas de reforma. Yo lo considero de una manera muy particular uno de los padres no dichos, no reconocidos de lo que luego llamamos la comunicación alternativa. Sus posteriores trabajos han dado muchos elementos, han dado muchas luces para pensar el mundo contemporáneo más reciente. Y es entonces indispensable que podamos volcar otra vez la mirada sobre Matelar. Cubre una cantidad de temas diferentes y cada vez lo hace con mucha seriedad, porque es como que cerrara una puerta, o todas las puertas anteriores, que son muchas, porque tiene más de 30 libros o 40 libros publicados, va cerrando esas puertas y abre puertas nuevas y se dedica a esas puertas nuevas con una mirada fresca, que esa es una ventaja en un intelectual, ¿no? Con una mirada siempre desde una posición ética y política e ideológica que no varía, digamos, sustancialmente, pero con una mirada intelectual, académica, que siempre es fresca y renovada, con bibliografía nueva, en fin, ¿no? Aunque siempre tiene autores que él cita con mucha frecuencia, desde Gramsci, Foucault, etc., ¿no? Entonces, eso me gusta del carácter intelectual de Armand Matelar. Esa idea de hacer homenaje y reconocer desde Fiespal, de algún modo también, es de reconocer al propio campo y a la multitud de investigadores y académicos que día a día trabajan en ese sendero, en esa línea de pensamiento crítico en comunicación, como a lo largo de su trayectoria ha venido haciendo Armand Matelar. Es finalmente aplicarme a mí mismo lo que he aplicado a procesos, para poder finalmente a lo mejor encontrar, desembocar sobre interrogaciones que me han faltado durante mi medio siglo de investigador y docente.